Y les insto, hermanos, en este momento, orando, que le pida al Señor que nos permita concentrarnos en el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Va a ser de provecho para nosotros y también para que podamos compartirlo con otras personas. No permita que ninguna interrupción, nada sea más importante en este momento que prestarle atención a la palabra de Dios. Ustedes saben que yo no predico largo, es media hora nada más. Así que acomódese bien, prepárese, abra su Biblia. Vamos a orar. Dios, sabemos que en este tiempo de comunión que hemos tenido, como iglesia tuya te hemos rendido alabanza. Tú mereces mucho más. Pero Dios, ahora es cuando tú nos bendices con tu palabra, por lo que pedimos que sea clara, entendible, que la podamos captar en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, según tú la envías, Espíritu Santo. En Jesucristo oramos. Amén. ¿Sabía usted que un papa le dio nombre a uno de los platillos más famosos que hay? No me refiero al puré de papas. Me estoy refiriendo a los huevos benedictinos. Sí, señor. Fue el Papa Benedicto III, el cual ejerció durante los años del 1724 al 1730, quien le dio nombre a este plato. ¿Cuántos de ustedes aquí han comido Eggs Benedict? Tan poquito, yo pensaba que el plato era más famoso, es uno de mis favoritos. ¿Pero conoce el Eggs Benedict? ¿Primera vez? Bueno, pues ¿qué les parece que les voy a dar la receta? Sí, señor. Mira, para hacer los huevos benedictos usted necesita, obviamente, huevos. Aparte de los huevos, 4 yemas de huevo. Pan tostado, sin la corteza. En muchas ocasiones usan lo que se le llama un English muffin. Jamón inglés o tocineta canadiense, Canadian bacon. Crema de leche, mantequilla, un limón, sal y pimienta. Y lo que usted hace es, tuesta su pan, lo prepara y corta el jamón a más o menos al mismo tamaño del pan y entonces procede a preparar la crema. Pone primeramente una olla en agua María, con el agua fría. Usted usa las 4 yemas, la mezcla con la crema de leche, le añade mantequilla derretida, medio limón, sal y pimienta y entonces la pone a hervir. Y va revolviendo hasta que se espesa la salsa. Luego, en otra olla, usted pone a hervir agua con vinagre y escalfa los huevos durante 3 minutos. Aquí se le dice poach. Se cocina los huevos en el agua por 3 minutos. Una vez que está, coge la tostada, le pone el jamón, le pone el huevo y le echa la crema por arriba. Y usted está comiendo huevos benedictinos, el cual le dio el nombre este Papa Benedicto III. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con el mensaje de Tiatira? Bueno, es que Tiatira abarca una larga época del año 600 al 1517, que fue el año cuando explotó la gran reforma protestante contra el catolicismo romano. Quiere decir, a través del mensaje de hoy vamos a ver las graves consecuencias que resultaron cuando una persona o una iglesia se aparta de la verdad de Dios. Pero ¿qué tiene que ver los huevos benedictinos con el mensaje de Tiatira? Te lo vas a ver al final del mensaje. Tiatira significa sacrificio continuo, que quizás para los que
están aquí por primera vez escuchando esta serie, estamos teniendo una serie de mensajes basados en el mensaje que Jesucristo le envió a través de 7 cartas a las iglesias de Asia Menor, las cuales contiene los primeros capítulos de Apocalipsis. Entonces, la idea está que si Jesús manda un mensaje a una iglesia es porque es sumamente importante. Entonces, lo significativo de estos 7 mensajes es, recuerden, no solamente están apuntando a una iglesia local, sino está cada una de ellas profetizando una época eclesiástica en la historia. Quiere decir, durante esa historia, la iglesia tuvo la característica de esa carta. ¿Entienden la idea? Y también tiene un mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos. Entonces, Tiatira, que es la tercera de las cartas, significa sacrificio continuo. Recuerde ese nombre, recuérdelo. Y Tiatira era una ciudad que se distinguía por el comercio, por las industrias, pero también se fomentaba la idolatría, el ocultismo, el satanismo. O sea, la gente tenía mala fama de ser deshonrada en esa ciudad. Y la situación del creyente era tremendamente difícil, porque mantener la fe corría el peligro de arriesgar su propio trabajo y aún hasta su propia vida. Entonces vamos a Apocalipsis, que es donde se encuentra esta carta, Apocalipsis. El capítulo 2, perdón, yo le había dicho la tercera, es la cuarta carta. El capítulo 2, los versículos del 18 al 29. Ustedes me siguen con la vista. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Para lo que tenéis, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos aquí primeramente que el Señor se presenta con el título Hijo de Dios. Y lo que vamos a hacer es comenzar prácticamente a hilvanar la presentación de Jesucristo, la condición de esta iglesia con la amonestación, y luego entonces nos vamos a dar cuenta a qué época está representando Tiatira. Cuando Cristo se presenta como Hijo de Dios, está apelando a su afiliación y naturaleza divina. Quiere decir, Jesucristo es juez y legislador. Una de las cosas que vamos a resaltar en este mensaje es el hecho de que Cristo es el juez, hermanos. Y como dice Corintio, cada uno de nosotros
un día va a dar cuenta de sí ante el tribunal de Cristo. Por las cosas que hemos hecho, por las cosas que hablamos, vamos a darle cuenta a nuestro Señor. Sí, por eso Él se presenta como Hijo de Dios, quiere decir juez y legislador del mundo. La segunda presentación es, fíjense, ojos como llama de fuego. Los ojos implica su luz divina, su omnisciencia, su mirada, o sea, que penetra hasta el interior de las almas. Vemos aquí como el mismo Señor dice que Él conoce, hermano, el interior de los corazones, las intenciones. Quiere decir, a Jesucristo, a Dios, nadie puede engañarlo. Nadie se puede burlar del Señor, porque Él conoce lo que hay en el corazón. Cuando Él dice pies semejantes al bronce bruñido, ya está hablando de su autoridad como juez y también como aquel que va a aplicar la justicia. Implica juicio. ¿Por qué? Porque el pecado de ninguna manera va a quedar impune. En el versículo 19 se alaba a esta iglesia por varias características buenas. Tenían buenas obras. Es más, se dice que las postreras obras eran mejores que las primeras. Quiere decir que era una iglesia que en vez de menguar como hizo Éfeso, que fue menguando, al contrario, Tiatira fue aumentando sus obras, su servicio al Señor. Había evidencia de amor por Cristo. Había fe y había paciencia. Características buenas, pero aparentaban estar bien. Sin embargo, como toda iglesia, tiene sus defectos. No hay una iglesia sobre la faz de esta tierra que sea perfecta, porque el estado de perfección la iglesia lo va a alcanzar cuando sea glorificada, cuando sea llevada y levantada de este mundo. Entonces va a alcanzar su estado de perfección. Mientras que estemos aquí en la tierra, no hay una congregación perfecta. El trabajo nuestro es orar y rogarle y pedirle al Señor que ilumine nuestros ojos para que nos demos cuenta las áreas en que estamos fallando y podamos mejorarlas y podamos crecer y desarrollarnos no solamente como iglesia, pero también como congregación o conjunto de creyentes. ¿Qué es lo que Jesús rechaza a esta iglesia? Menciona una falsa profetisa llamada Jezabel. En el Antiguo Testamento aparece una Jezabel. Usted sabe que figura entre la lista de mujeres villanas de la Biblia. Fue la esposa del rey Acab. Era pagana, era asesina, perversa, tan mala que indujo a Acab, su marido, a la idolatría, a la injusticia, a la corrupción. Introdujo a Israel al culto a Astarte, que es la Venus de Fenicia y de Siria, y también el culto a Baal, así como otras entidades falsas. Por eso es que el nombre de esta mujer significa deshonesta y perjura. Sabemos que se trata de un nombre simbólico, porque ningún judío se atrevía a ponerle semejante nombre a una de sus hijas. Es como si usted le pusiera a su hijo Satanás. Es un nombre simbólico, está simbolizando, pero en realidad había una mujer allí, en esa iglesia, que era prototipo de Jezabel. O sea, inducía a los hombres a la idolatría, a la inmoralidad sexual, a asistir a los festivales idolátricos, dice, a conocer las profundidades de Satanás. Lo horrible de esta mujer es que a pesar de las amonestaciones, no quería arrepentirse. No quería arrepentirse. Y estaba allí en medio de esta iglesia, en medio de Tiatira. Ahora, la iglesia, hermano, de hoy es influenciada por los sentimientos o las ideologías filosóficas de la nueva era. ¿A qué yo me estoy refiriendo cuando digo esto? Me refiero en particular a lo que es el relativismo.
practicar el cristianismo a mi manera y no prestarle atención a las verdades bíblicas y dejar que sea la Biblia la que me ayude a mí a vivir el cristianismo. Esa influencia relativa está influenciando la iglesia de hoy. Les digo por qué. Hay quienes creen que el negocio, la vida social, la política, las diversiones, etcétera, no tienen nada que ver con la fe cristiana. Hay quienes piensan de esa manera. Y es muy cierto que el Estado y la iglesia están separadas, es cierto, pero estoy hablando de un ámbito personal, que hay quienes creen que la fe cristiana es otro aspecto social de la vida. La aprecian como simple religión y nada más. Y este relativismo se puede observar claramente al ver la falta de compromiso de hoy, la irresponsabilidad, la falta de consagración, la falta de entrega, de servicio, etcétera, del actual profesante hacia la iglesia. A esta ideología relativista le tenemos un pasaje bíblico. Recuerden, es la idea de que la religión es simple religión, yo voy a hacer con mi vida lo que yo me venga en gana, porque al fin y al cabo nada tiene que ver con mi religión, yo puedo llevar muy bien mi religión y también los asuntos de mi vida y no mezclarlo ninguno de los dos. Bueno, eso no es lo que dice el Señor Jesús en Hechos capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Solamente esa frase quiero resaltar. En Cristo vivimos, nos movemos y somos. ¿Usted cree que eso está abarcando todo aspecto de su vida? Sea espiritual, religiosa, social, política. Todo en Cristo vivimos, nos movemos y somos. Quiere decir, hermano, que donde quiera que yo me encuentre, en todo lo que haga, debe de ser regido por Cristo. Yo no puedo tener doble personalidad, vivir en dos mundos, comportarme según el ambiente que me rodea. En otras palabras, camuflajearme. No puedo. Jezabel estaba allí camuflajeada en medio de la iglesia, viviendo dos mundos y afectando a otros que siguieran tras ella. Pero no es lo que debe de hacer el cristiano. El cristiano debe ser una persona de convicción. Y hermanos, una de mis convicciones, y espero que sea la suya también, es la realidad que mi Dios es omnisciente, es omnipresente, es santo, es justo. Y yo sé que yo un día voy a estar delante de Él rindiéndole cuentas. Esa es una de mis convicciones. Es un estado de conciencia que reconoce la presencia de Cristo perenne en nuestras vidas. Como se preguntaba a sí mismo el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Porque yo si subo a los cielos, allí tú estás. Y si bajo ahí al Seol, allí también tú estás. ¿De dónde me iré? No, estamos continuamente bajo la presencia de nuestro Señor. Ahora, hay algunos que les encanta la idea cuando están en aprietos y apuros y claman al Señor por sus necesidades. Sin embargo, ante el pecado, ante la mundanalidad y ante esas otras influencias, se hacen los ignorantes de que Dios está presente con ellos. Pero ¿sabe qué? Eso es totalmente necio, porque nosotros sabemos que el Señor está siempre presente. ¿Ustedes se dan cuenta por qué Jesucristo se presenta como Él se presenta a esta iglesia?
ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Con mis ojos yo escudriño todo y con mis pies voy a juzgarlo todo. No solamente a esta iglesia de Tiatira, sino también a cada uno de los hombres. ¿Cuál es el consejo y la amonestación a esta iglesia? A la profetisa particularmente se le amonestó que si no se arrepentía iba a enfermar gravemente y que sus seguidores iban a sufrir tremenda tribulación. Sin embargo, a los que no, pues el Señor no les iba a poner esta carga. Este aviso del juicio de parte del Señor, hermano, debe de ser un ejemplo para toda la iglesia, especialmente a sus líderes, a no tomar la Santa Cena indignamente. Y es una advertencia a todo el que se comporta vilmente ante la mirada del que escudriña el corazón. Se escuchan atrocidades que cometen los líderes religiosos. Yo me pregunto, Señor, ¿dónde está tu temor? ¿Cómo es posible que una gente que conoce, que predica tu palabra, sean capaces de hacer y cometer estas atrocidades que se están escuchando hoy? ¿Cómo es posible? ¿No se están dando cuenta que su pecado no va a quedar impune? Que los ojos de Dios están ahí y también sus pies listos para enjuiciar al hombre. Por eso que a la iglesia, y ya se está refiriendo al remanente santo que Dios siempre se ha preservado a través de los tiempos, le dice, al que venciere, o sea, al que no tiene esta doctrina, al que guarda mis obras hasta el fin, Dios le promete que le va a dar autoridad sobre las naciones, las va a regir con vara de hierro y les va a dar la estrella de la mañana, lo cual es un símbolo del Cristo resucitado. En todas las cartas, la promesa siempre tiene que ver, tiene relación con la vida eterna, con el paraíso, con esa vida futura que Dios tiene preparado para nosotros, como cantaba Anita en el sueño de la Nueva Jerusalén. Todo tiene que ver con esa verdad. ¿Y qué más queremos? ¿Qué más queremos que el Señor nos dé? Si nos lo está dando todo. Bueno, yo les dije que esta iglesia proféticamente abarcaba del año 600 después de Cristo hasta el 1517. Se marca esta fecha de 1517 porque fue cuando explotó la Reforma Protestante. ¿Qué ocurrió durante esa época que está declarado aquí en Tiatira por la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo? No cabe dudas que en efectivo Jezabel está representando esta iglesia. No cabe dudas. Promotora de la idolatría. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que en el mensaje anterior les hablé de Constantino, el emperador romano, lo cual legalizó el cristianismo, lo pasó de ser perseguido a un estado de legalismo? Y lo que sucedió fue que comenzó la iglesia a desviarse de las sanas doctrinas bíblicas. Esto no sucedió de un día para otro. Fue a través del periodo de estos años que comenzaron a desviarse y a adoptar doctrinas completamente antibíblicas. ¿Se recuerdan que Tiatira significa qué? Sacrificio continuo. Pues lo van a ver reflejado en la historia de esta iglesia. Vamos a tener presente, ante todo lo que yo voy a mencionar, que va a servir ¿para qué? Para agradecerle a Dios y darnos cuenta de dónde Él nos ha sacado. ¿Okay? Para agradecerle a Dios. Segundo, yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos parientes, familiares, que necesitan escuchar estas verdades para que puedan salir de esta iglesia y vengan al conocimiento de la verdad. No estamos diciendo que promoviendo un cambio de religión,
sino llamando al hombre a que comprenda que necesita apegarse a las verdades que están en la Biblia, dejadas por nuestro Señor Jesucristo, y se dé cuenta de las atrocidades que ha hecho la Jezabel a través de todos estos años. Primeramente, escuchen muy bien estas palabras, el único sacrificio vicario que Dios Padre y Creador de cielo y tierra acepta para perdón de pecados fue el que realizó Cristo Jesús en el Monte Calvario. El único. Y dice Hebreos 10, 12 al 14 que con una sola ofrenda hizo perfecto a todos los santificados. Ese sacrificio está completo. Él dijo, consumado es. No hay que quitarle, no hay que añadirle absolutamente nada a ese sacrificio. Quiere decir, el perdón de pecados, la vida eterna, el paraíso, son dádivas por gracia que Dios da al creyente que profesa fe y cree lo que Él promete cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Teniendo esto en la mente, que esa es la verdad bíblica, usted no va a encontrar otra. Durante esta época ocurrieron muchas aberraciones y repito, no tienen absolutamente ninguna base bíblica. Ahora se trata de poderles impartir toda esta información en 5 minutos. Por ejemplo, el surgimiento del papado romano. La palabra papa, que es igual a padre, se usaba en relación a todos los obispos del occidente. Por los años 500 después de Cristo, esta palabra quedó restringida solamente al obispo de Roma. Y así, a través de un lento desarrollo, el obispo de Roma llegó a tener autoridad y supremacía sobre todas las iglesias. 264 papas ha tenido la Iglesia Católica Romana. 264 papas. Dice Efesios 1, 20 al 23 que Cristo le dio autoridad a la iglesia, no a una persona. El gobierno es eclesiástico, no es jerárquico. Y por eso es que la historia está repleta de atrocidades que cometieron estos papas. Ejemplo, Inocencio III, que él ejerció durante el 1198 al 1216, de nuevo dentro de esta época que está abarcando Tiatira. Fue el que prohibió la lectura de la Biblia, porque decía que solamente los obispos tenían capacidad y autoridad para interpretarla. Por tanto, aquel que sorprendieran leyendo la Biblia, lo quemaban en hogueras. Lo inconcebible es, vamos a suponer que estén errados en pensar de que solamente los obispos tenían la autoridad sobre las escrituras. Pero ¿por qué entonces se les enseñaban al pueblo en un idioma que no entendían? ¿Por qué no se le enseñaban al pueblo en un idioma que ellos pudieran comprender las escrituras? Porque según Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces eso me está dejando saber a mí que lo que quieren es que esta verdad no se conozca. Que ni que conozcan a Cristo y menos conozcan la vida eterna. Y esos son sus líderes religiosos. Segundo, la idolatría. Fue la promoción de un sistema totalmente idolátrico, a pesar del primer y segundo mandamiento que se encuentra en Éxodo 3, del 1 al 6. Totus tus ego sumet omnia tuan sun, atcipio te in mea omnia, praeve mimi contum. La única que posiblemente me haya entendido haya sido Dayami, pero yo no creo que haya pronunciado correctamente. No estoy hablando en lenguas. Se trata del culto a María. Este es el lema pontificio de Juan Pablo II, como compromiso de su entrega a la Virgen María durante todo su gobierno de la iglesia. Y lo que quiere decir este lema es, soy todo tuyo y todos tuyos son.
Te siento en toda mi existencia. Muéstrame tu corazón, María. Sin embargo, dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Durante este tiempo surgió la doctrina del purgatorio. Según la Wikipedia Enciclopedia Libre, en la teología católica el purgatorio es un estado transitorio de purificación y expiación, donde después de su muerte, las personas que han muerto sin pecado mortal, pero que han cometido pecados leves, sin haber sido estos perdonados, o graves, ya perdonados en su vida, pero sin satisfacción penitencial de parte del creyente, tienen que purificarse de estas manchas a causa de la pena temporal contraída para poder acceder a la visión beatífica de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay tal purgatorio. No hay tal cosa. Todas esas misas, todas esas cosas, eso es insatisfactorio por completo. La palabra del Señor dice que el hombre en la vida tiene que hacer decisión por Cristo. Si hace decisión por Cristo, muere, va al descanso, a esperar a la vida eterna. Si no hace decisión por Cristo, muere y va al tormento eterno. No hay estado intermedio y no hay manera de salir de allí. Y tampoco, noten esto, si así fuera, el sacrificio de Cristo ha quedado incompleto. No es lógico que por un lado usted esté enseñando que Cristo murió en una cruz y por el otro lado le esté diciendo a los hombres que pueden hacer algo para remediar su situación ante Dios. No es lógico. Las indulgencias es un concepto de la teología católica estrechamente ligado a los conceptos de pecado, penitencia, remisión y de purgatorio. Consiste en la doctrina según la cual ciertas consecuencias del pecado, la pena temporal del mismo, pueden ser objeto de una remisión o indulgencia. O sea, un favor, una benevolencia concedida por determinados representantes de la iglesia y bajo ciertas condiciones. La indulgencia puede ser concedida por el Papa, obispos, cardenales, a quienes, por ejemplo, recen determinada oración, visiten determinado santuario, utilicen ciertos objetos de culto, realicen ciertos peregrinajes o cumplan con otros rituales. El efecto en el siglo XVI, o sea, los abusos y el tráfico al que dieron lugar fueron el motivo que llevaron a Martín Lutero a enfrentarse a la Iglesia Católica, constituyendo así el detonante de la Reforma Protestante. Quiere decir que usted, a través de estos favores, a usted le podían dar una remisión. Pero dice Romanos 1:17, hermanos, el justo por su fe vivirá. El único que tiene potestad y autoridad de perdonar pecados, de dar vida, de sanar, es Jesucristo. Ningún otro tiene autoridad para hacer esto. Esto es engaño, esto es blasfemia contra el mismo Dios. Las cruzadas, pues estoy tratando de ir rápido, hermano, faltan 2 más. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares comúnmente sostenidas por motivos religiosos, llevados a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana, en particular de los francos de Francia y el Sacro Imperio Romano. El objetivo específico era establecer el control cristiano de la Tierra Santa. Se libraron durante un periodo de casi 200 años, del 1095 a 1291. Estas cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes y otros grupos también, pero principalmente contra los enemigos políticos del Papa. Los cruzados tomaron votos, escuchen esto, y se les concedía penitencia por los pecados del pasado, a menudo llamada la indulgencia que les hablé. O sea, el objetivo de participar de una de estas cruzadas, lo cual no estaba prometido
de que regresara con vida era ganarse el cielo. El Papa Urbano II, en el concilio de Clermont, Francia, lanzó su famoso llamamiento a la primera cruzada. Prometió que no importara la gravedad del pecado cometido, él ofrecía indulgencia e ir directamente al paraíso a los que murieran en la empresa. Así dijo a los presentes: ordeno que se les diga a los ausentes, Cristo lo manda. Esto fue lo que él dijo. Cristo lo manda a todos los que allá vayan y pierdan la vida, ya sea en el camino o en el mar, ya en la lucha contra los paganos, se les concederá el perdón inmediato de sus pecados. Esto lo concedo a todos los que han de marchar en virtud del gran don que Dios me ha dado. Urbano II. Usted mismo, si usted es conocedor del Evangelio, usted se puede dar cuenta cuántas cosas erradas hay en esto. Como no, la persona no se le garantizaba que regresara con vida, les hacían firmar para que todas sus propiedades y todas sus pertenencias pasaran a la Iglesia Católica. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es vuestro, esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en mis ejemplos, que solamente he escogido algunos de ellos, termino con la Gran Inquisición. La Inquisición fue un tribunal eclesiástico establecido en Europa durante la Edad Media para castigar los delitos contra la fe. Sus víctimas eran las brujas, los homosexuales, los blasfemos, los herejes. Y en herejes estaban incluidos los cristianos, que negaban alguna de las dogmas de la religión católica, y también algunos judíos. Los acusados eran brutalmente interrogados mediante torturas y ejecutados sin ninguna piedad, y sus bienes eran requisados. Aquí tengo varios modelos de las torturas que ejercía la Iglesia durante la Gran Inquisición. Algunos de ellos eran leves, porque nada más que pretendía que la persona recapacitara, o si habían cometido un mal que no era tan grave, lo único que hacía era escacharle los dedos. A otros, ellos tenían lo que se llama, déjeme ver si lo encuentro, la dama de hierro. Era una caja en forma de una mujer llena de púas por dentro. Metían a la persona, la encerraban y todo el cuerpo quedaba aprisionado por las púas. Estaba otro medio de tortura que era como una pirámide de hierro o de madera, donde la persona la dejaban caer sobre la punta y ahí se desgarraba completamente sus partes. Y estaba también la que ponía en el cráneo, la cabeza, y así como si fuera una manigueta, la aplastaban así hasta que el cráneo salía por los ojos. Y otra de las formas de la Gran Inquisición es cuando una persona la colgaban cabeza abajo y con una sierra bien afilada la empezaban a cortar de la ingle hacia abajo. La persona lo sufría todo hasta que llegara al ombligo. A la vez que llegaba al ombligo ya moría. Estos son los procedimientos que usó la Iglesia cuando se habla de la Gran Inquisición. Y de estas cosas no se habla. Por eso que el Papa anterior públicamente pidió perdón al mundo por la Gran Inquisición. Pidió perdón. Como ustedes pueden ver, hermanos, por eso es que los ojos de Jehová, que lo escudriñan todo, también sus pies lo aplastan. Apocalipsis 18, del 4 al 8, el Señor pronuncia el juicio que tiene contra esta iglesia. Y ahí mismo dice en Juan 18, 4, salid de ella. Sal de ella. Si no quieres recibir también las plagas que Dios tiene preparado para esta institución religiosa. Ese es prácticamente el mensaje que está
dentro, encerrado en Tiatira. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Muchos de nosotros se nos fue quitada la venda y pudimos venir a la luz de la verdad del Evangelio. En mi caso no, en mi caso, por ejemplo, yo soy hijo de un pastor bautista. Sin embargo, mi madre y mi padre fueron profesantes católicos que se convirtieron al Evangelio. Y cuando decidieron los dos entrar al seminario para servir al Señor, allí se conocieron. ¿Cuántos de aquí han salido directamente de la Iglesia Católica? Tenemos que darle gracias al Señor. Gracias al Señor que Él iluminó nuestros ojos y pudieron salir de esta gran institución. Y el Señor sigue llamando. No es a un cambio de religión, es a la verdad bíblica. Porque ninguna de estas cosas hechas por la Iglesia Católica ni tienen base bíblica, y más bien vienen a ser inhumanas. Porque ¿por qué tanto sacrificio si ya Cristo lo pagó todo? Ya Cristo lo pagó absolutamente todo. Pero hermanos, aparte del conocimiento que nos brinda el mensaje, yo lo que quiero es resaltar ya para terminar, es el hecho de que estamos viendo palpablemente el resultado cuando una persona se desvía de la verdad de las Escrituras. El cambio no es drástico. Usted no llega allá de repente. Los cambios son poquito a poco. Poquito a poco, poquito a poco. Y cuando viene a ver sin darse cuenta, ya está bien desviado de la verdad bíblica. Y todo por ignorar la palabra. Y todo por no estudiar la palabra, la Biblia. Y todo por no querer aplicar o creerle las verdades bíblicas. Entonces ese es el llamado de Dios, recordando, en medio de ese tiempo, de esos largos años, hubo un remanente cristianos como Martín Lutero, que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y reaccionaron. Muchos dieron sus vidas. Muchos fueron quemados en hogueras por encontrarlos leyendo la Biblia. Eso sucedió durante esa época. Entonces, en medio de los tiempos que estamos viviendo, donde prácticamente se está viviendo un relativismo cristiano, pensemos, hermano, no es a mi manera. Yo tengo que vivir el cristianismo a la manera que Dios me dice. No es a mi manera. Llevémonos eso, hermanos, a nuestras casas. Señor les bendiga, vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias por el llamado que tú nos haces, Señor, a permanecer fieles, porque al que venciere, Señor, tú le darás la estrella de la mañana, lo cual es la promesa de resurrección y la vida eterna. Estamos infinitamente agradecidos a ti porque tú nos has revelado la verdad de las Escrituras, el Evangelio de salvación por gracia. Sabemos, como dice Juan, que estamos en Jesucristo, que Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. En Él estamos completos, satisfechos. No necesitamos nada más que crecer, Señor, en conocimiento tuyo y en mejorar nuestra relación como adoradores. Bendícenos, Señor, con tu palabra hoy y ayúdanos a atender al llamado que tú nos haces, a permanecer fieles a tu verdad. En Cristo oramos.